Entonces lo que quisimos es tener este espacio muy simple, muy sencillo, para compartir unas primeras resonancias. En estos días vamos a ir leyendo todos esta exhortación, algunos ya pudieron leerla, otros la tienen ahí pendiente, los que leen más en digital, los que pudieron imprimirla, ya va a llegar a los países de manera impresa por las conferencias episcopales o por las librerías religiosas. Entonces, en este tiempo la vamos a ir leyendo, pero queríamos hoy invitar a 3 personas que nos acompañen y nos compartan sus primeras resonancias. 3 personas que son de países diversos de nuestra región. En primer lugar, nuestro obispo presidente, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, que es arzobispo de Yucatán, en Mérida, en México, y nos va a compartir un poco su reflexión. También nuestra querida Neusa de Brasil, que es parte del equipo de espiritualidad, identidad y animación parroquial, y también ella lo va a hacer en portuñol, con la libertad de poder hablar más en portugués y que los de habla hispana tengamos que forzar un poquito el oído, como hacen siempre los brasileros para entender el español. Y por último, Sandra Arenas nos va a compartir un poco su visión, su lectura. Ella es integrante de la Comisión Teológica de Cáritas, que es una comisión asesora que nos acompaña en la reflexión de teólogas y teólogos de la región. Sandra es de Temuco, del sur de Chile, y trabaja en la Universidad de Temuco también, entonces, bueno, le pedimos que nos pueda acompañar con esta iluminación. Esperamos más o menos que sea un encuentro de 1 hora. Les pedimos que silencien sus micrófonos mientras que ellos nos están compartiendo, y siempre, como siempre decimos, si podemos, si la conexión nos ayuda a tener la cámara prendida, eso siempre ayuda a vernos los rostros y a sentirnos un poco más cerca en la virtualidad. Entonces, le doy la palabra a Monseñor Gustavo para que él pueda iniciar esta conversación, esta iluminación que nos van a compartir. Pues muy buenos días de nuevo a todas, a todos. Felicito esta iniciativa de encontrarnos para platicar un poco sobre la nueva exhortación apostólica del Papa León, que pues como lo ha dicho ya Nico, es para América Latina de una manera particular, ya que pues, está la pluma del Papa Francisco, pero está también la temática de la opción preferencial por los pobres que ha emanado de los encuentros de los obispos latinoamericanos, aunque la verdad es que no en esta expresión de opción preferencial, pero sí en la realidad de enlazar la fe como una condición de declararla auténtica con la atención a los pobres. Nadie puede tener una fe auténtica si no ayuda a los pobres. Creo que este documento es sí para toda la iglesia, no tanto como otros documentos que son para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, como los Laudato Si, que tanto tuvo su influjo en el mundo, lo sigue teniendo, sino sobre todo para la iglesia, y creo que particularmente para la Cáritas es de veras este documento como un fundamento. Encuentra sentido nuestra misión, nuestra visión, nuestros estatutos, todo encuentra sentido en esta exhortación. Les confieso que alguna vez pensé yo en escribir algo semejante, es decir, hacer todo el recorrido desde las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los santos padres, todas las situaciones del medioevo en las que la iglesia actuaba en favor de los pobres, lo mismo que toda la trayectoria de la doctrina social de la iglesia, particularmente, ¿verdad? Desde 1891 hasta la fecha. Entonces, lo que en Latinoamérica se ha hecho, no solo como ideología, sino ante todo
como una actitud pastoral de la iglesia ha sido simplemente ser fieles a la tradición de la iglesia. Aquí vemos una verdadera ortodoxia en el respecto de la enseñanza fundamental del amor a los pobres que el Señor nos vino a enseñar con su ejemplo y, por supuesto, con sus palabras. Es enseñanza perenne, permanente, no negociable. No podemos decir, yo opto más bien por esta otra acción en la iglesia y me olvido de los pobres. Yo puedo hacer otras cosas y no tiene nada que ver los pobres con mi vida. Si quiero ser auténticamente cristiano, tengo que responder a la necesidad de los pobres. Y como dice el Papa León en esta encíclica, en esta exhortación, perdón, y puedo decir que lo dice el Papa León, aunque lo haya escrito en la mayor parte el Papa Francisco, el Papa León la hizo suya. El Papa León la pudo haber ignorado. El Papa León pudo haber seguido adelante sin tomar en cuenta este escrito, pero lo tomó. Le hizo algunos comentarios propios y finalmente hace suya esta exhortación apostólica. Entonces, los pobres para los cristianos no pueden ser simplemente una categoría sociológica, como lo pueden ser para toda la humanidad. Para nosotros los pobres son la carne de Cristo. Así es que si lo consideramos así, no basta comulgar el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, hace falta comulgar con el cuerpo de Cristo en el contacto con los pobres. Contacto. No basta actuar en favor de los pobres en forma indirecta o simplemente con discursos. Es necesario tocar la carne de los pobres para entrar en comunión con Cristo. Cuando el Papa Francisco hizo la visita a México, tuvo un encuentro con las familias en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y allá se acercaron a hablarle a algunas personas en nombre de las familias de México. Iba por cierto un matrimonio de divorciados vueltos a casar. Y la señora le decía al Papa, yo comulgo con Cristo todos los sábados cuando voy a la penitenciaría a ver a los pobres. Entonces comulgo con Cristo. Creo que esta exhortación nos trae toda la historia de la caridad de la iglesia en favor de los pobres, ¿verdad? Lo que ahora vivimos, de que hay algunos que se olvidan de los pobres, que ignoran a los pobres o que creen que no les corresponde la atención de los pobres, esto siempre ha sucedido desde el inicio de la iglesia, de la fundación de la iglesia. Y si Dilexit nos hablaba mucho del amor del corazón de Jesús, ahora el acento está puesto del amor de la iglesia, corazón de la iglesia como madre. Y nosotros, cada uno, en lo personal, somos parte de esta maternidad de la iglesia, que nos toca expresar el amor de Dios preferencial por los pobres, ¿verdad? Claro, siempre se ha subrayado que no es exclusivo, no se trata de exclusividades, sino se trata de que todos nos volquemos hacia los pobres. Por otra parte, no se trata como algunos lo han pensado, desde un punto de vista clericalista,
que los sacerdotes y los obispos y los diáconos y las religiosas hagamos opción preferencial por los pobres. Se trata de que la iglesia, todos, absolutamente todos los bautizados, estemos siempre atentos a estos hermanos nuestros que son la carne de nuestro Señor Jesucristo. A mí me llamó mucho la atención el número 114 de la exhortación, en la que el Papa dice con toda claridad, como una de las acciones equivocadas de algunos miembros de la Iglesia, dice, incluso se opta por una pastoral de las llamadas élites, argumentando que en vez de perder el tiempo con los pobres, es mejor ocuparse de los ricos, de los poderosos y de los profesionales, para que por medio de ellos se puedan alcanzar soluciones más eficaces. Dice, es fácil percibir la mundanidad que se esconde detrás de estas opciones. Y estas opciones siempre han existido, ¿verdad? Y hoy, en este tiempo, no es la excepción. Sigue existiendo esa opción de quienes no quieren ensuciarse las manos, ¿verdad? Acercándose a los pobres. De hecho, cuando el Papa Francisco pensó en la Jornada Mundial de los Pobres, no pensó en una colecta para los pobres, pensó más bien en un acercamiento hacia los pobres, en una convivencia con ellos, para aprender de ellos, para recibir de ellos. Cuando yo fui obispo de Nuevo Laredo, el párroco de la catedral tenía una práctica muy singular. Había un árbol de Navidad muy grande donde las familias podían encontrar una cartita y ahí les decían, ahí tomaban su espera, ahí les decían el nombre, la dirección de la familia que les correspondía. Entonces no se trataba de llevarles dinero, sino de ir al barrio pobre, a la periferia de la diócesis y ahí tener una cena con aquella familia, convivir con ellos, un encuentro de hermanos, ¿verdad? Que pisaran el lodo de aquellas calles, que se encontraran con aquellos hermanos. Y creo que esa práctica, pues, a muchos los convirtió en favor de los pobres. Bueno, pues, creo que a todos nos ha golpeado positivamente esta exhortación. A los obispos nos está llegando ese tipo de documentos con un día de anterioridad. Por eso, pues, tuve la oportunidad de leerlo antes de que se publicara. Y bendito sea Dios, creo que tenemos mucho, mucho que aprender de este documento, de esta exhortación. Puede ser hasta un vademecum, hasta un libro de texto de la doctrina social de la Iglesia para los seminaristas, para todos los que están en formación religiosa, formación cristiana, laicos, religiosas, sacerdotes, porque es una exhortación que de veras nos conecta con la esencia de la tarea de la Iglesia. La Iglesia no es la Iglesia de Cristo si no sirve a los pobres. Ese sería mi comentario sobre la exhortación. Muchísimas gracias, Monseñor Gustavo, por estas palabras, por tu testimonio también y tu experiencia. Vamos a darle la palabra a Neusa, directo desde Brasil. A ver dónde está, no la encuentro el cuadrito, acá está. Bom dia a todas dia. e todos. Falo de Caritas Diocesana de Criciúma, Brasil. Quero dar um saludo a todos os irmãos e irmãs da América Latina e Caribe.
de modo especial, meus companheiros brasileiros, que já vi alguns por aí. Quero também agradecer a este convite, foi um gesto muito carinhoso de poder expressar um pouco aquilo que surtiu em mim a exortação do Papa Leão XIV. E aí vamos ao trabalho, então. Pode passar, Marcos. São coisas simples, vou falar em português, mas falarei mais lento. Penso que a grandeza desta exortação está justamente na declaração de amor de Deus aos pobres. Parecia algo que a gente não levava tão a sério. Mas a Dilexis T, ela chega para nós como um sinal de esperança, um signo de esperança. E também de afirmação do nosso compromisso com os empobrecidos e empobrecidas. Também ela reacende em nós algumas expectativas deixadas pelo Papa Francisco, de uma igreja que assume o lugar dos pobres, que assume o lugar dos pobres como lugar teológico do encontro com Deus. Não tem outro senão este. E isso, como dizia Francisco, é uma chamada a sermos ousados. Uma igreja ousada que vai em saída, sem medo, porque ela sabe que vai encontrar ali o próprio Cristo. Também a mim chamou a atenção o fato do Papa dedicar um documento especialmente aos empobrecidos. Muitas vezes, outras exortações, elas garantiam um capítulo para os pobres, para os diferentes rostos. Mas Dilexis T, ela trabalha especificamente pelos pobres. Ela nos mostra o verdadeiro rosto do pobre, que tem nome e que também tem endereço, que estão nas nossas periferias, muitas vezes estão ali ao lado das nossas cáritas. Então, o Papa, ao fazer essa encíclica, para mim, ele toca perfeitamente no coração da igreja e vai reafirmar para nós que a fé cristã não pode ser separada do amor concreto. A fé cristã, ela está muito ligada à justiça social, ao amor concreto e à transformação das estruturas, justamente aquelas que geram miséria e exclusão, e que são cada vez mais responsáveis pelo aumento do sofrimento de tantos irmãos e irmãs em nossa América já tão sofrida. Pode passar, Marcos. Algo que também me chamou a atenção é que, ao referir-se aos pobres, Papa Leão lembra que não se trata, o nosso trabalho pastoral, o nosso trabalho na Cáritas, não se trata de nós levarmos Deus aos pobres, mas sim de nós encontrarmos Deus nos pobres. Isso, a mim, é muito forte. Muda um pouco a nossa ótica. Aquela impressão que temos de que temos a receita pronta para todos os males. Não temos o compromisso de levar Deus aos pobres, mas sim de encontrar Deus nos pobres. Isso é muito forte. E isso porque a pobreza
ela é resultado da injustiça social. Eles não são pobres, não nasceram pobres. Eles foram empobrecidos. Aqui tem uma grande diferença. Os pobres a quem nos referimos, e creio que também o próprio documento, não são pobres, não nasceram, eles não quiseram ser pobres. Eles foram empobrecidos em decorrência da desigualdade social, da injustiça social, da preocupação apenas pessoal de cada um, de a gente não valorizar e não ter o pobre como alguém mais próximo de nós. E aí ele vai apresentar essa desigualdade social no rosto das mulheres negras e periféricas, no corpo cansado dos trabalhadores, sobretudo aqueles que não têm o seu trabalho respeitado, nos povos indígenas constantemente ameaçados, nos jovens das periferias, sobretudo os jovens pretos mortos pela violência, também no abandono de crianças, de idosos e de tantos outros rostos que nós conhecemos nas nossas Galileias. E é por isso, então, que, ao falar dos pobres, ele vai lembrar que ele não se trata, como já dizia o Monsenhor Gustavo, de um problema meramente social. Ou ele é parte de uma pastoral social, de um setor social que temos em nossas igrejas. Mas ele é parte do seu povo. E muito interessante ele dizer que é uma questão familiar. Os empobrecidos são parte da nossa carne, são parte da nossa família. Portanto, são preocupação nossa também. Pode passar, Marcos. E aí lembramos, e o Papa lembra isso também, né? Que a nossa querida América Latina, a pobreza, ela tem raízes históricas que não serão superadas tão rapidamente, e pior ainda, se não tomarmos providências mais proféticas. São decorrentes de escravidão, de racismo estrutural, de lutas de classe, das desigualdades de gênero, do latifúndio, da exploração, das guerras, de tantas outras circunstâncias. E aqui chama atenção que a pobreza nunca foi uma escolha dos pobres. Eles não escolheram ser pobres. Eles não escolheram não ter nada, viver sem nada, deixar que seus filhos morram por conta da pobreza. Não foi uma escolha deles. Eles foram colocados nesta situação. Acho que o Papa chama muita atenção para isso. A mim, isso é muito forte. E para o Papa, os pobres são sujeitos e evangelizadores. É aqui que aparece uma grande diferença. E a gente precisa, como igreja, se deixar evangelizar por eles. Eles não são objetos de caridade, como muitas vezes fazemos. São sujeitos. São capazes de criar uma cultura própria. Eles são mestres e são também uma fonte de sabedoria. E é por isso que ele diz que é o lugar teológico do nosso encontro com Deus. Esse documento também, ele é uma convocação, sobretudo no primeiro capítulo, ele é uma convocação para voltarmos ao primeiro amor. Isso inspirados na figura do bom samaritano, que é capaz de não olhar para os preconceitos
para os seus afazeres, mas que ele larga tudo e presta socorro. Então, isso é uma chamada bastante forte para nós. Pode passar, Marcos. E depois, interessante também, a exortação valorizar alguns instrumentos fortíssimos da nossa história. Os santos e as santas que tocaram na carne ferida de Jesus através dos empobrecidos. E aí nós temos muitos deles. Para a nossa devoção popular, isso é extremamente forte, para a gente poder encabeçar nossos trabalhos, tendo presente a imagem de tantos santos, muitos deles mártires. Depois, os padres da igreja, que em suas falas também faziam denúncia das injustiças sociais, fortemente. Ele vai chamar a atenção das instituições e congregações históricas, mas também daquelas atuais, pelo cuidado, pelo acolhimento, pela dedicação aos doentes e sofredores. Essa é uma realidade que a nossa história não pode esquecer. As congregações, tanto masculinas quanto femininas, que têm um legado muito forte no cuidado com os empobrecidos. E ele fala daquilo que já foi iniciado pelo Papa Francisco, que são os movimentos populares, dos quais muitos de nós fazemos parte. Movimentos que estão sempre à frente das lutas por justiça social, por dignidade, por conquista de direitos, e que não se calam. Lembrou também das conferências, sobretudo as últimas conferências, que trazem presente a opção clara e preferencial pelos empobrecidos. E chegando às pastorais sociais e aos organismos eclesiais que temos em todas as Cáritas nacionais, e ele cita a nossa querida Cáritas, isso já é uma alegria para nós, e cita como serviços indispensáveis para a superação da cultura do descarte, na qual os pobres são sempre as maiores vítimas. E cita a doutrina social da Igreja como luz para nosso trabalho pastoral. Para mim, todo esse documento é um documento da doutrina social da Igreja. Não pode estar mais ausente da nossa formação e também os seminários. Os novos padres terão que se formar, que se preparar a partir deste coração voltado para os empobrecidos. Terão que fazer a mesma prática de Jesus. Eu te amei. Né? Pode passar, Marcos. E concluindo, né, para a gente se reanimar, eu fiquei muito animada, esperançosa com essa exortação. Eu te amei e continuo te amando no rosto dos pobres. Que a gente tenha presente essa expressão que está lá no Apocalipse, e lembrando que a igreja, e todos nós como igreja, devemos nos colocar ao lado dos pobres e nos empenhar ativamente pela sua promoção integral, pela sua libertação integral. E então que seja esse também o nosso compromisso para uma igreja em saída para as periferias sociais, existenciais, geográficas, e sem medo do que vamos encontrar. Lembrando que lá vamos encontrar o próprio Jesus na pessoa dos empobrecidos. Essa coragem nós precisamos assumir dentro de nós.
Muitas graças. Muito obrigado, Neusa. Muchas gracias. Muy lindo no solo tu síntesis, sino que se notaba y se veía como lo hablabas desde el corazón, desde la experiencia, desde la caminata que tienen no solo en tu Cáritas, sino en todas las Cáritas que vos conocés y acompañás junto a los pobres, a los empobrecidos, a las comunidades. Muchísimas gracias. Graças. Y vamos a darle la palabra ahora, a ver dónde encuentro, acá llevo un ratito, acá está, a Sandra Arenas, desde Chile. Pasamos a otra latitud, un poco más de frío, aunque nos contaba que hoy ya estaba lindo el día, pero en el sur de Chile Sandra nos va a compartir un poco algunas palabras y reflexiones. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Me alegra tener este espacio porque es necesario un espacio tan comprometido desde la fe con la causa de los pobres para poder compartir estos primeros ecos que me resuenan profundamente después de hacer esta lectura. Este documento lo he sentido como una suerte de un bálsamo, así digamos, de una profunda conexión con mis convicciones más hondas, con la forma en la que yo misma he visto y he vivido mi experiencia de fe eclesial, ¿no? Desde mi primera infancia. En estos 121 números de la exhortación apostólica, que está dividida en 5 partes, se respira escritura, se respira al Papa Francisco, se respira el Concilio Vaticano II también. Y yo creo que esta exhortación apostólica, yo creo que el eco más grande que me hace es que la encuentro profundamente teológica en el sentido más hondo de la expresión. Entendiendo que el encuentro con Dios, la forma de encontrar a Dios, de discernir a Dios en la historia, tiene un lugar fundamental, esencial, encarnado en tantos y tantos rostros de pobreza que son en algunos sentidos los mismos en nuestra región, en muchos otros casos particulares de cada uno de nuestros espacios que habitamos en los distintos países. Es profundamente teológica en ese sentido. Y yo diría que, claro, que nos interpela decir que la fidelidad a Dios que se nos pide aquí, se nos recuerda que debemos tener, la fidelidad a Dios de las comunidades creyentes se juega en la opción preferencial por los pobres. No, como decía antes tanto Neusa como Monseñor Rodríguez, no como algo alternativo, externo, como un añadido, como algo transable, si quieren, sino precisamente como algo ineludible, profundamente enraizado en la naturaleza de nuestro ser creyente, en este Dios, el Dios de la historia, de la salvación, el Dios de la Escritura, que permea toda la exhortación apostólica, está atravesada de Escritura. Y por esa misma razón dice, la opción preferencial por los pobres es un asunto de revelación. Allí acontece Dios. Allí, de manera privilegiada, encontramos a Dios. Y es un asunto de encarnación, y eso me hacía mucho eco. Nosotros este año estamos conmemorando los 1700 años del Concilio de Nicea, no porque queramos hacer arqueología en la Iglesia, sino que porque queremos reencontrarnos con el fundamento de nuestra fe cristológica. ¿En quién creemos? Creemos en Cristo, creemos en Dios que se ha encarnado, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es lo que nos recuerda esta exhortación. Nos dice que precisamente es por esa encarnación que, asumiendo nuestra humanidad y nuestra condición más frágil, hubo siempre una opción preferente
por los que más sufren, por los que están más descartados, los que están más expuestos a ese descarte y los que están también invisibilizados, ¿no? ¿En quién creemos? El corazón de Cristo está en el lugar de los pobres. En ese Dios creemos. Y por esa razón entonces nos dice que esta opción no es renunciable, sino que allí encontramos a Dios. Es un asunto de revelación. Y profundizo un poquito más en eso, porque realmente me impactó que lo abordara de esa forma. En el fondo, se trata de que la opción preferencial por los pobres, es un criterio de autenticidad de la fe. Criterio de autenticidad de la fe. Nuestra fe es auténtica, nuestra fe personal y eclesial, ¿no? Es auténtica en la medida en que esta opción atraviesa nuestros diseños pastorales, nuestro modo, nuestro estilo de relacionarnos, ¿no? En la manera en que atraviesa también nuestras teologías, nuestras formas de comprender la pastoral, nuestra forma de relacionarnos con otras instituciones que también del espacio público, que también tienen una tarea, ¿no? Una tarea para la superación de estas condiciones, como bien lo recordaba Neusa, que son estructurales, sistémicas, de pecado, lo dice la exhortación claramente, ¿no? Que esto no es una casualidad que existan pobres, no es una casualidad, no es neutro, ¿no? Hay pecado social, ¿no? Detrás. Y por esa razón nos urge, ¿no? Que esta opción no sea vista como para un grupo de personas únicamente que quiere hacer beneficencia, ¿sí? Lo recordaba señor Rodríguez, lo dice en la exhortación. No es un asunto de beneficencia, es un asunto de revelación. En este mismo sentido, y esto también me impacta mucho en el capítulo 2, ¿no? Cuando aborda esto, justamente por la importancia de no oscurecer ni debilitar el sentido de la palabra revelada, de la palabra de la Escritura, de la Biblia, fíjense ustedes, ninguna interpretación eclesial, ninguna interpretación de nuestras comunidades, de nosotros, de cualquier tiempo, tiene derecho a relativizar esta palabra revelada. Que Dios acontece de manera especial, privilegiada, en el lugar de los pobres, de los y las pobres, con todos los rostros que nosotros, los que están presentes ahora, tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Los que están sufriendo ahora en México a causa de las lluvias y los temporales y perdiendo sus bienes, vidas, familiares, tantos y tantos otros, digamos, migrantes. La exhortación en lista, ¿no? Pone en una lista varios de estos rostros, pero también es tarea nuestra, justamente porque es un asunto de revelación, descubrir, discernir, estar atentos con todos los sentidos a quiénes son esos rostros de nuestros entornos. Lo otro que me impactó profundamente como eco es que la exhortación insiste en que los y las pobres son maestros del Evangelio. Son maestros del Evangelio. No son objeto de beneficencia. Los pobres evangelizan a la iglesia, o sea, nos revelan a Cristo, a las comunidades creyentes. Nos revelan a Cristo, nos muestran a Cristo, ¿no? Son sujetos activos de fe y de evangelización, no objetos de beneficencia, ¿no? O sea, nosotros todos, toda la iglesia, podemos alcanzar a través de ellos una más profunda sabiduría y comprensión acerca de quién es Dios y cómo actúa, y también podemos convertirnos más cada día desde la relación estrecha con ellos.
También son maestros del Evangelio porque son sujetos capaces de crear su propia cultura. Y eso lo sabemos, ¿no? Sus propios lenguajes, por la confianza, ¿no?, irrestricta que tienen en Dios. Al tener poco bien material, que es lo más apreciado en las sociedades de ahora, ¿no?, la confianza honesta, real puesta en Dios, ¿no?, que Dios hace su obra, es de tal altura, de tal magnitud, que de esa forma también nos evangelizan a nosotros, ¿no?, a confiar en que la obra nuestra es importante, es urgente, es necesaria, y mayor es la obra de Dios que hace a través nuestro, ¿no? La confianza en Dios. También son maestros del Evangelio porque podemos ver a través de esa cultura particular que crean desde la confianza en Dios, cómo educan a los hijos, a las hijas en la fe, viven en una constante solidaridad. Todos nosotros acá tenemos experiencias de que la empatía con el sufrimiento de otro, la solidaridad, la búsqueda de redes, de responder en red, surge fundamentalmente de quienes más sufren. Quienes más sufren entienden mejor el sufrimiento de otro. Y en ese sentido nos ayudan el peregrinaje eclesial, nos enseñan cómo ser iglesia peregrina, ¿no? Hay una inteligencia específica ahí. Y finalmente, ¿no?, esto de que sean maestros del Evangelio, los pobres nos evangelizan porque nos ponen frente a la realidad de nuestra propia debilidad y vulnerabilidad. En sociedades que tienden a ser exitistas, ¿no?, a mostrar menos la fragilidad, porque esa fragilidad es signo de debilidad, y la debilidad es vista como contraria al éxito, de los indicadores, de los grandes números, de los muchos diplomas y de grandes indicadores. Allí, de nuevo, hay una sabiduría específica que nos vuelve a la esencia, ¿no? Somos frágiles, somos débiles, crecemos y nos fortalecemos en red. Y allí, y con esto termino, la exhortación releva una vez más, que también estaba en el corazón del Papa Francisco, el lugar de los movimientos populares, como estos espacios de red comunitaria, que es donde fluye, donde circula el espíritu, ¿no?, mostrándonos qué es lo fundamental. El Dios en quien creemos es el Dios que acontece en la historia nuestra, no en una distinta, no en una paralela, y fundamentalmente allí donde hay exclusión, marginación, aparente inseguridad, incertidumbres de todo tipo, ¿no? Ser maestros del Evangelio entonces significa que los pobres nos revelan mediante su propia existencia los valores esenciales del reino. Confianza irrestricta en Dios, una solidaridad que emerge natural, gratuita, y la dignidad con la que llevan esa condición que no es natural, ¿no?, que es una condición de pecado social, al que la Iglesia no puede dejar de pronunciarse proféticamente en contra, ¿no? Les agradezco la ocasión y para poder compartir estos primeros ecos. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias por este aporte, esta reflexión, por volvernos a recordar que los pobres no se evangelizan, a nosotros y a toda la Iglesia. Somos más de 119 personas de muchísimos países, no logro contar de cuántos somos, y estamos toda la diversidad de la Iglesia. Me encanta ver que somos los laicos, hombres, mujeres, los jóvenes, que hay varios obispos presentes. Gracias, padres, por acompañarnos, religiosos. Uruguay presente. Uruguay, muchas gracias, sí, muchísimos países. Entonces, como no vamos a abrir ahora micrófono porque habíamos comprometido en más o menos estar una hora en este espacio, sí les vamos a compartir en el chat
El chat es el cuadrito de diálogo que van a encontrar al lado de la personita abajo a la derecha en la pantalla, donde dice las dos personitas 120, al lado hay un cuadro que uno lo abre y se abre un chat, y Marcus nos va a compartir un link, un enlace de Menti. Menti es esta plataforma que cuando le damos clic, nos va a abrir otra pantalla que nos va a permitir responder una pregunta nada más, con una palabra. No es desarrollarla, no es escribirla, sino que es poner con una palabra cómo expresaríamos, qué es lo que más nos resonó de todo lo que compartimos hoy, de lo que nos compartió Monseñor Gustavo, lo que nos compartió Neusa y también lo que nos compartió Sandra. Y esa palabra va a formar una gran nube de palabras que le vamos a pedir a nuestro amigo, a nuestro hermano Jorge de Paraguay, que las vaya leyendo en voz alta. Quizás van a ser muchas y no va a alcanzar a leer todas, pero las va a poder ir leyendo él en voz alta. Muchas gracias. Imposible no emocionarse con las palabras, los ecos, y realmente me quedé impactado cómo uno va conectándose a pesar de que está en la virtualidad, y las palabras que van surgiendo es el amor, el compromiso, la identidad. El evangelio son los pobres, la humildad, Cristo, justicia social, caridad, Jesús vivo en los pobres, acción, identidad, los pobres son el evangelio, fe, coherencia, servicio, familia, justicia social, el evangelio que se va repitiendo varias veces, la caridad, tocar la carne de Cristo, esperanza, valentía, compartir la carne de Cristo. Los pobres son maestros, los pobres son los que nos evangelizan. Gratitud, el servicio a los pobres, tocar las heridas, pasar a la acción, la dignidad humana, la iglesia profética, los empobrecidos, un llamado a la acción, una declaración de amor. Ser iglesia, la resiliencia, la sencillez, Dios entre los pobres, más hechos, menos palabras. También, podemos seguir, Nicolás. Eso, algunas, si querés leer algunas de las del chat, que algunas personas fueron escribiendo en el mismo chat acá de la llamada también. Quizás no pueden entrar al link. Sencillez, algunos se sintieron interpelados, amor, cercanía. Bien. Jesús está entre los pobres, empatía, el reino de Dios, la solidaridad, la encarnación. Muy bueno. Podríamos seguir y que estas palabras se vayan haciendo oración, se vayan haciendo letanía. Muchísimas gracias a todos. Y para concluir, queremos compartirles una canción que es antigua, ya tiene más de como 40 años aproximadamente. Es una canción que muchos conocemos, que algunos, los que tienen más canas y más experiencia, quizás la vivieron en carne propia, que fue la Jornada Mundial de la Juventud del 87, fue el himno de esa Jornada Mundial de la Juventud, pero que la realidad es que el texto de esta exhortación nos hizo acordar, nos volvió a traer esa letra. Entonces queríamos compartir esta canción y que podamos cantarla cada uno en nuestro lugar, y que se haga oración también y llegue al cielo y llegue a nuestras comunidades, como cierre de este encuentro tan lindo que tuvimos hoy. Entonces, una vez que termine la canción ya nos vamos a despedir. Adelante, Marcos, gracias. Una tierra que
sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Una patria más justa y más fraterna, donde todos construyamos la unidad, donde nadie es desplazado, porque todos son llamados. Lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. La justicia es la fuerza de la paz. El amor quien hace perdonar. La verdad, la fuerza que nos da liberación. Lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. El que tiene comparte su riqueza, y el que sabe no impone su verdad. El que manda entiende que el poder es un servicio. Lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. El que cree contagia con su vida, y el dolor se cubre con amor, porque el hombre se siente solidario con el mundo. Lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Muy buenas tardes a todos, que tengan lindo día.